Andalucía es una comunidad en constante crecimiento. Y de su mano avanza Caja Rural del Sur, una cooperativa de crédito que a través de sus servicios financieros contribuye cada día a crear una economía más fuerte y dinámica en sectores como la agricultura, tecnología, industria o turismo. Orgullosos de nuestra tierra y comprometidos con Andalucía, nuestros valores originales son la cercanía, honestidad y transparencia. Asimismo, estamos muy comprometidos con el mundo de la cultura a través de nuestra fundación. Así es Caja Rural del Sur, una entidad moderna adaptada a los nuevos tiempos y con una mirada abierta a su entorno y al futuro. Caja Rural del Sur. Seguimos creciendo gracias a la confianza de nuestros clientes. ¿Difícil? Lo difícil es pasar de los 30 y tener que seguir escuchando frases como «la habitación no se va a recoger sola» o «¿qué te crees, que esto es un hotel?». En la vida hay cosas difíciles, pero encontrar la casa de tus sueños ya no es una de ellas. Porque con la hipoteca Te lo mereces de Caja Rural del Sur te lo ponemos muy fácil. Acércate a nuestras oficinas y te informaremos de todo lo que necesitas. Pues bienvenido a Agricultura 7, una semana más. Una semana donde vamos a hablar mucho de agricultura del futuro. Vamos a hablar de aquí, desde el campo de investigación, de desarrollo, que suena como algo todavía con tintes casi mágicos, ¿no? Pero permítanos que aprendamos con un invitado muy especial que tenemos. Ahora se lo presento. Bienvenido a Agricultura 7. Pues lo dicho, vamos a hablar mucho de futuro, que no es futuro, es presente, y es casi lo que tendríamos que haber tenido desde hace mucho tiempo en el pasado. Estamos con el director gerente de Conatur, don Juan Nieto de Río, que bueno, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, yo creo que lo primero que sirva casi como de presentación es hablar un poco de la empresa. Si me permite algunos datos, ¿no? Acaban de terminar unas nuevas instalaciones de 60.000 metros cuadrados en La Carlota. 60.000, había un proyecto de 20.000, se ha quedado también pequeño, 60.000, que son 6 campos de fútbol. No sé si... Para hacerme una idea, están presentes en 30, sus productos llegan a 30 países y están presentes también con delegaciones en México, Perú, Marruecos. Eso en mis tiempos se llamaba multinacional y además es una empresa dedicada a la investigación y al desarrollo con productos fitosanitarios, con productos para el campo de toda clase. Y es una multinacional del sector primario de aquí, del campo y cordobesa. No sé si han tomado nota, ya solamente con eso sí es posible y aquí estamos. Es posible y aquí estamos, pues felicidades de que sigan adelante porque esa ampliación por lo visto me comentaba antes que le habían condicionado durante casi una década, ¿no? Poderse expandir más. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido esto? Justamente en el campo, en Córdoba, investigación, desarrollo y ahora presente en 30 países.
Bien. Bueno, buenos días, muchas gracias Juan por la introducción y bueno, pues básicamente con Natur llevamos 20 y tantos años ya en el mercado, aunque bueno, se nos conozca poco quizás en Córdoba, quizás por las circunstancias en las que empezamos, ¿no? Y te cuento un poquito cómo empezamos, ¿no? Empezamos pues prácticamente por un compromiso más personal. Un compromiso dirigido hacia objetivos de mejora de la salud de todos nosotros, que por objetivos y, digamos, expectativas empresariales, ¿no? Empezamos hace 20 años, 20 y tantos años, concretamente en el 1999, y como digo, en aquellos años pues prácticamente estábamos fuera de lugar, ¿no? Porque lo que pretendíamos, el objetivo que pretendíamos era fabricar insumos para agricultura ecológica o ecosostenible, que permitieran pues un menor impacto en la salud de todos nosotros. Básicamente ese era el objetivo, mejorar digamos la salud de los consumidores, de todos los que tenemos que alimentarnos a diario, que somos todos, y que bueno, que esos alimentos pues provienen de la producción agrícola en su mayoría, con lo cual oye, pues pretendíamos mejorar esa producción agrícola y el impacto en el medio ambiente y consecuentemente el impacto en la salud de todos nosotros. Me comentaba que bueno, usted es químico, y que era un joven químico el que llegó una vez al pantano de Nájar, y se quedó sorprendido, cuéntelo. Esa es una de las experiencias de vida que de alguna manera pues condicionaron todo este proyecto, ¿no? Y que hoy sea una realidad, ¿no? Los años 80, cuando yo estaba terminando mi estudio de química, pues bueno, que había iniciado además con una expectativa muy clara, ¿no? De que la química era un aliado importantísimo en la calidad de vida de todos nosotros, ¿no? Dando soluciones prácticamente en todas las parcelas y en todas las necesidades sociales, ¿no? Pues bueno, un fin de semana nos fuimos unos amigos y yo de camping al pantano de Nájar, como creo que hemos ido casi todos los cordobeses. Yo era la primera vez que iba por allí. Y la verdad, pues nada más que llegar, quise dar una vuelta, conocer las instalaciones del pantano en las que se podría acceder y tal, y estuve en la cabecera del pantano pues dando una vuelta, ¿no? Es decir, en la zona donde el agua entra en las canalizaciones para que llegue a nuestra... Y se concentra en la superficie todos los residuos, claro. Y claro, la verdad que no me esperaba la visión que tuve, ¿no? Me impactó ver cientos, miles de envases de fitosanitario, en concreto de herbicidas, que se utilizaban en olivar y como todos sabemos el pantano de Nájar está rodeado de explotaciones de olivar y bueno, pues de alguna manera iban al pantano estos envases, me imagino que por efecto de las lluvias, las pequeñas laderas que hay alrededor en esas explotaciones de olivar, y se concentraban en la cabecera del pantano, ¿no? Cuando yo vi aquello, pues la verdad no podía entender lo que estaba viendo. A mí se me escapaba, ¿no? Mi capacidad de entender no me podía dar una explicación de qué pasaba allí, ¿no? En ese momento se cruzó un operario del pantano, una persona ya con cierta edad, y yo le pregunté de manera bastante iluso por mi parte, ¿no? De que, oiga usted, esto no lo quitan de aquí, de la superficie del agua. Este hombre me miró, no me respondió. Y con el tiempo, creo que, lo que pensaría diciendo, ¿qué pasa con este chaval? Bueno, pero era representativo de toda la sociedad, entonces era representativo, era un reflejo de lo que pensaba también la sociedad, lamentablemente. Así era. Quizá, digamos, esa falta de entendimiento por mi parte, yo estoy convencido que no venía por mi conocimiento en química, o mi experiencia, digamos, en la química, ¿no? Venía porque era algo contradictorio a mi cultura, ¿no? Y a mi manera de entender, digamos, la vida, ¿no? Y luego entendí rápidamente que además era un problema importante a nivel de contaminaciones y de compromiso de la salud de todos los que utilizábamos el agua potable, que éramos el 100% de la sociedad. Bueno, ha habido pueblos que han tenido que cerrar el suministro precisamente por problemas de contaminación. Sí. No es ninguna cosa nueva. En aquellos años es cierto que los controles que quizás estamos demasiado acostumbrados, ¿no? Sí.
En aquellos años también es cierto que los controles que se hacían de calidad de las aguas potables pues eran controles que no son los mismos que actualmente hay, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Donde este tipo de contaminaciones quizás no se, de alguna manera no se detectaban tan fácilmente, ¿no? Después de ese fin de semana, pues por supuesto a mí me preocupó muchísimo esta situación y me preocupó sobre todo porque uní causa-efecto o quise entender causa-efecto con muchos problemas de salud. Recuerdo que en aquellos años a mí por lo menos me dio la impresión de que había un pico de cáncer importante en nuestra sociedad, sobre todo que afectaba a gente muy joven, lo cual para mí tampoco era entendible, y quise conexionar, como digo, esa causa-efecto. No sé si eso fue así o no, pero entiendo que contribuyó, ¿no? A mí me alarmó aquello, personalmente advertía a mi familia, a mis conocidos, oye, no bebe agua del grifo. Me tacharon poco menos que de ido. Juan se lo ha vuelto loco, ¿no? Y era totalmente entendible, ¿no? Y yo recuerdo en aquellos años, por ejemplo, no había agua mineral en los supermercados, es decir, lo que hoy conocemos como una de las compras obligadas cuando vas al supermercado, de comprar agua mineral en aquellos años era impensable, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente o afortunadamente, bueno, pues estamos en esta situación. Los controles actualmente en las aguas potables no tienen nada que ver con los que había antes, pero sí es cierto que esto a mí me llevó a pensar, ¿no?, mucho en los aspectos negativos que puede tener la química cuando de alguna manera no están controlados, ¿no? Y bueno, pues fue una de las experiencias vitales, como digo, que me llevaron a imaginar el proyecto de Econatur, ¿no?, como un proyecto donde se trataba fundamentalmente de mantener, digamos, las bondades de la química en la mejora de la calidad de vida de todos nosotros, pero teniendo muy en cuenta, digamos, los efectos negativos que puede tener y que habría y que tenemos que poner en primera posición para controlar y seguir, digamos, con el compromiso de la química para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Bueno, pues y la iniciativa, la empresa salió en los años 90, donde cuando se hablaba de agricultura ecológica sonaba a una cosa que hacen los holandeses en los mercadillos, cuando ahora, hace poco, el ministro Luis Planas precisamente dio los datos en Córdoba de que ya somos la segunda provincia en superficie de agricultura ecológica y estamos 10 puntos, un 20%, casi una de cada 5 hectáreas de cultivo ecológico. El olivar tira mucho, por supuesto, y encima estamos 10 puntos por encima de la media de España. Eso ya empieza a verse de otra forma. Se empieza a ver de otra forma. Yo, si quiere, le propongo un juego. Voy a decirle palabras de los años 90. Yo soy un garrulo de ciudad que vengo a aprender. Además, y esos son los peores, los garrulos de ciudad, porque y vengo, por lo menos sí que tengo esa voluntad. Le voy a proponer que me traduzca estas palabras, por ejemplo, de abono, la traducción ahora es bioestimulante. Bueno, un bioestimulante hoy en día significa muy mucho en la producción agrícola, es un producto bastante novedoso. Y además Econatur ha tenido mucho que ver con el desarrollo de este tipo de productos, ¿no? Cuando nosotros empezamos hace 20 y tantos años, este producto o el concepto de bioestimulante que hoy manejamos no tenía nada que ver, y nosotros entendimos que era básico, fundamental, este tipo de producto para poder cumplir con nuestro objetivo de, controlar los efectos negativos de los productos químicos utilizados en la agricultura, ¿no? Básicamente un bioestimulante, mal entendido como un abono o más cerca del concepto de abono, quizás lo podemos definir como un producto alternativo al fitosanitario, es decir, al insecticida, al fungicida e incluso al herbicida, ¿no? Y hablamos de alternativo porque el uso de este tipo de productos, que no son, digamos, por su composición, productos peligrosos en su aplicación en la producción agrícola,
mientras que un fitosanitario sí tiene unos riesgos toxicológicos mucho más importantes que el bioestimulante, permite que las plantas estén a unos niveles de capacidad autoinmune y de capacidad productiva mucho mayor, con lo cual evitamos que se afecten más fácilmente por problemas de insectos o de plagas, con lo cual optimizamos el consumo de los fitosanitarios. Eso es un bioestimulante. Vacunarlo, que sería de cierta forma, ¿no? Es muy claro, similar. La planta que está saludable tiene más posibilidades y eliminamos esa auténtica capa de costra de nitrato y de cal que está cubriendo muchas hectáreas en la campiña, sin ir más lejos. Son auténticas costras producidas por abonos artificiales durante muchísimas décadas, ¿no? Además, los bioestimulantes, muchos de los bioestimulantes que hay en el mercado y como digo, Econatur contribuyó mucho a la definición de este producto actualmente, porque fuimos los primeros que empezamos con este concepto. Muchos de los productos, todos los que Econatur tiene en su portfolio de productos, son de origen natural, provienen de sus productos, incluso de residuos, que nosotros revalorizamos con nuestra tecnología, ¿no? Con lo cual, no solamente contribuimos a optimizar, digamos, el uso de ciertos productos que pueden tener unos riesgos toxicológicos importantes, sino que además contribuimos a la eliminación de ciertas basuras, entre comillas, medioambientales que tenemos, que provienen en su mayor parte de la agricultura, revalorizando y convirtiéndolas en estos productos de un valor añadido que genera además valor añadido en la producción agrícola, ¿no? Bueno, llamar la atención también que todo esto vendéis en Francia, en Italia, en Grecia, más o menos, pero vendéis en sitios donde más o menos estos conceptos están ya muy asimilados, ¿no? Pero, oye, también habéis entrado en Perú, México, Egipto, Turquía, Argentina, Bolivia, Argelia, en Chile, es que quería preguntarlo porque yo es que me acuerdo todavía en aquellos viajes de pequeño, ese azulejo que decía abone con nitrato de Chile, ¿no? Y es curioso que ahora vayamos nosotros a venderle bioestimulantes, ¿no? Afortunadamente ha cambiado, pero me llama la atención de que son muchos de ellos también países en vía de desarrollo donde estáis entrando, donde estos conceptos están entrando. Digamos que la sostenibilidad en la agricultura está contribuyendo a que países en vías de desarrollo estén acelerando muy mucho ese proceso de desarrollo, ¿no? Digamos el sector primario de la agricultura que se da en esos países, con las técnicas antiguas de producción, las clásicas, con productos, abuso de productos, recursos naturales, fitosanitarios, fertilizantes y tal, pues oye, no permitían, digamos, que mercados más desarrollados tiraran de esas producciones, ¿no? En estos países, como digo, en los últimos años entrar en la producción ecosostenible le está permitiendo afrontar, exportar sus cosechas, ¿no? Por ejemplo, Centroamérica, Sudamérica, muchas de las producciones agrícolas ecosostenibles que allí se están dando van a mercados muy potentes como Estados Unidos, Canadá, Australia. Es decir, le está permitiendo acelerar el proceso de desarrollo, ¿no? Pero para eso han tenido que incorporar nuevas tecnologías. Además, esos países en vías de desarrollo se están convirtiendo dentro del sector de la agricultura digamos, están asumiendo muy bien con estos intereses, están asumiendo muy bien las nuevas tecnologías que las están acoplando perfectamente bien en las producciones y son países que están tirando muchísimo de este sector, ¿no? Claro, en el mismo momento en que lo demanda también otros países desarrollados, porque claro, si hay que exportarlo a Estados Unidos, a Canadá, a la Unión Europea, se están exigiendo ya esta calidad. Claro. Con lo cual yo recuerdo la primera vez que empezamos a ir a México, que fue a principios de los 2000, donde realmente se nos escuchaba muy amablemente, pero por supuesto no se entendía lo que proponía Econatur a nivel tecnológico en la producción agrícola, no se entendía. Sin embargo, años después, digamos, cuando en Europa empezó a desarrollarse la agricultura ecológica, a ordenarse y tal, que serían
2007, 2008, Sí. por ahí. Estos países, digamos, se hicieron eco de estas posibilidades y de lo que su mercado más potente, próximo, como es Estados Unidos, estaba necesitando, incluso llevando de Europa o de otros mercados. Y se hicieron mucho más competitivos implantando estas nuevas soluciones biotecnológicas, ¿no? Y la verdad que hoy en día es una de las zonas más importantes para nuestro sector, todo lo que es Centro, Sudamérica, todo lo que es Latam, es muy importante en nuestro Y nosotros sector. que estamos entre mitad de los que demandamos y de los que deberíamos de producir, nos hemos quedado casi en mitad, ¿no? Ahí estamos. Es posible que tengamos, Sí. ¿no? Que En nuestra Europa, posición. digamos, digamos, estas exigencias que están más claras desde hace muchos Sí. más años, pues básicamente todos los países han ido desarrollando sus modelos de producción para atender las necesidades, pero está claro que las necesidades son mucho mayores de las que somos capaces de producir, y España tiene ahí, digamos, una posibilidad muy importante, porque España es uno de los países importantes, hablando agrícolamente en Europa, y es lo que justifica que hoy en día sea el primer país en la lista de productores de hectáreas en producción ecológica, y ello fundamentalmente es por Andalucía, ¿no? Es decir, tenemos aquí una oportunidad muy interesante, donde además la provincia de Córdoba tiene mucho que decir, de posicionarnos con un sector agrícola mucho más tecnificado, mucho más potente. Pues me alegra haber exagerado y que la situación sea mucho más prometedora. Voy a seguir con el juego. En vez de bioinsecticida, en vez de insecticida estamos hablando de biocontrol. Biocontrol. Es decir, queremos ser... ¿Qué hacemos? ¿Soltamos a otros bichos para que se lo coman? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Sí. Dentro de la necesidad de control de insectos y de plagas en los cultivos, una planta puede estar a unos niveles, digamos, fisiológicamente hablando, o de capacidad de la propia planta, a unos niveles importantes para afectarse menos por incidencia de insectos. Pero hay momentos donde la agricultura ecológica o la agricultura ecosostenible necesita de utilizar este tipo de productos, ¿no? que de alguna manera controlen enemigos naturales de la producción, ¿no? Y este control ecológico es lo que nosotros denominamos biocontrol, ¿no? El biocontrol puede ser bien con productos químicos naturales, sí, o pueden ser con insectos auxiliares o insectos beneficiosos. Lo había dicho medio de broma, yo lo había visto, pero pensaba que era mucho más experimental que ofrecen ustedes esos productos. Sí, por supuesto, esos son productos de gran demanda actualmente en el mercado, que son productos que por su carácter natural, en el caso de productos químicos naturales, pues una vez que hacen su efecto de control de la plaga, se biodegradan rápidamente, con lo cual, digamos, no hay efectos toxicológicos secundarios o están más controlados a nivel de contaminación de suelo, a nivel de contaminación de aire o incluso de agua subterráneas que luego pueden ir a pantanos, ¿no? Son productos que nos garantizan que desaparecen en un plazo de tiempo rápido, sí, se incorporan como productos naturales a la naturaleza, con lo cual no generan bioacumulación ni problemas toxicológicos importantes, ¿no? Y lo otro, ¿cómo se hace con los insectos depredadores? ¿Soltarlos allí? Sí, actualmente en Econatur tenemos intereses con una empresa filial, con una empresa socia en Almería, sí, donde tenemos una biofábrica y fabricamos 2 tipos de insectos. ¿Cuáles? Para el control de ciertas plagas, sobre todo para la producción de tomate y pimiento en la agricultura intensiva bajo plástico en invernadero. Tomate y pimiento bajo plástico y en Almería, ¿no? ¿Qué insectos son? Pues, por curiosidad, de verdad. Son dos insectos, digamos, que controlan lo que es el tri. Depredadores. Sí, depredadores del tri y del pulgón, principalmente. Otra. Es una herramienta de lucha, una estrategia de lucha muy interesante actualmente,
sí. Que se está potenciando muchísimo. Por supuesto, es mucho más interesante en entornos cerrados, productivos cerrados, sí, como invernadero, que en un entorno porque abierto, como puede ser una explotación rural, ¿no? Claro. Bueno, otro concepto que hay aquí, lo que sería un superabono, vamos a superabonar, y se habla de nutrición avanzada, que es otra línea de productos, nutrición avanzada. Había visto por ahí optimizar los consumos energéticos de ATP, adenosintrifosfato, son esos niveles a los que se maneja aquí Econatur, ¿no? ¿Qué es eso de nutrición avanzada? Pues básicamente estos son, digamos, productos fertilizantes, abonos, pero que incorporan en su formulación, su fabricación, tecnología ecosostenible que nos permiten mejorar la capacidad de la planta en absorber esos nutrientes, ¿no?, que aportan, ¿no? Bien a través de la raíz en el riego o bien en aplicación foliar a través de la hoja, ¿no? Esas tecnologías, digamos que son el resultado del trabajo en innovación y en desarrollo de Econatur desde el primer momento, pues nos permite que una planta a la que le exigimos una producción de X kilos por hectárea, pues podamos conseguir esas producciones, incluso más, con menos aportaciones unitarias de fertilizantes de nitrógeno, de fósforo y potasio. Es decir, tenemos experiencia donde en el caso del nitrógeno, por regla general, podemos bajar las aportaciones en un 25%, en el caso de fósforo, que son los alimentos básicos de las plantas, podemos llegar en torno al 40%, en el caso del potasio en torno al 50-55%. Es decir, ¿esto qué supone? Pues supone un ahorro importante para el agricultor, para producir lo mismo con menos input, pero sobre todo supone un ahorro medioambiental muy importante. Es decir, para producir la misma cantidad de cosecha, utilizamos el 50% de recursos naturales. Los recursos naturales, de donde vienen esos nitrógenos, ese fósforo y ese potasio, son limitados, con lo cual si conseguimos el objetivo de producir igual o más con menos consumo de recursos humanos, estaremos contribuyendo también a la conservación de nuestros recursos naturales, que es muy importante, ¿no?, en el trabajo o en la producción ecosostenible, ¿no? Vamos a seguir con el juego. Antes solamente, aparte de los países donde estáis presentes, creo que tenéis 7 patentes, 150 productos diferentes, 40 certificaciones bio, que eso es lo que permite en un momento dado mantener también lo del certificado ecológico, ¿no? Mantener todo el protocolo, todo el desarrollo. Bueno, manejáis conceptos que estuve viendo en la página web, manejáis conceptos como espectrometría de masa, cromatografía líquida de alta resolución. Bueno, esto es como material de trabajo, no deja de sonar muy fuerte, ¿no? Bueno, pero todos esos conceptos los trabajáis a diario, ¿no?, en vuestras investigaciones, ¿no? Sí. Uno de los problemas que hemos tenido en Econatur en los últimos 10 años ha sido precisamente el poder tener nuestro propio centro de innovación, de investigación, ¿no? En estos últimos años nos hemos visto, digamos, enfrentados siempre a un muro infranqueable, porque nuestra capacidad de generar conocimiento pues necesitaba de ciertas herramientas de investigación que no era difícil encontrar en la medida de la necesidad que teníamos, ¿no? Nos hemos apoyado en universidades, nos hemos apoyado en centros de investigación, pero son, digamos, apoyos puntuales que no nos permitían hacer un trabajo continuo en el día a día con un equipo de investigadores que necesitan de esas herramientas de forma continua, ¿no? En los últimos años, en estas nuevas instalaciones que antes comentabas, pues nos hemos dotado también de un centro de investigación y desarrollo propio, donde tenemos instrumental como el que acabas de nombrar, un instrumental alto nivel de exigencia científica, última tecnología, que nos permite pues incrementar nuestra capacidad de generación de conocimiento y del número de patentes que actualmente tenemos de manera muy importante, pero sobre todo lo que más nos permite es conseguir que nuestros productos sean mucho más competitivos de cara al agricultor, de cara a que el agricultor pueda producir más
con menos costes y con menos necesidad de insumos, ¿no? Y sobre todo con insumos ecosostenibles. Econatur no trabaja con productos que no sean, digamos, por su naturaleza 100% ecológica o por su concepto de uso 100% sostenible, no trabaja con otro tipo de insumos. Una de las patas de la investigación, por decirlo de alguna forma, de este trípode, una de las patas en la investigación, la otra las instalaciones, que la tenéis ya y se ha cumplido, ya están operativas, ¿no? Así esos 60.000 metros cuadrados en la Carlota. La otra es las ventas. ¿Cómo ha sentado la pandemia? ¿O ha retrasado alguna de esas tres patas, o ha retrasado la investigación, o ha retrasado terminar las instalaciones, las ventas? Bueno, la pandemia, afortunadamente la agricultura no ha parado durante la pandemia, por supuesto con más contrariedades en el día a día, ¿no? Pero no ha parado porque, las personas teníamos que comer todos los días y la agricultura, las plantas tampoco podían parar de producir, ¿no? Ello ha hecho que nosotros pues no hayamos estado acompañando 100% al agricultor y bueno, nuestra actividad pues digamos con todas las exigencias del control que nos han venido autoimpuestos por los riesgos que estamos teniendo por esta pandemia. Pero bueno, no nos ha hecho parar absolutamente nada, hemos estado al 100% y bueno, lo que sí nos ha retrasado pues quizás son o nos ha condicionado más en ciertos servicios externos que necesitábamos en sectores que no eran de primera necesidad y que no estaban funcionando al 100%, ¿no? Directamente nos ha pillado también con la inversión en las nuevas instalaciones y esto nos ha hecho retrasar casi un año digamos la finalización, que hemos acabado hace un mes y cuando deberíamos haber acabado el año pasado, ¿no? Entendemos que esto es así por lo que nos ha venido autoimpuesto, ¿no? por esta pandemia, ¿no? Y para terminar, de todas formas las perspectivas son buenas, muy son después también de una inversión cuantiosa que ha llegado, ha superado mucho más de los 5 millones que estaban anunciados en un principio, ¿no? 5 millones de euros, creo que se ha llegado casi, ha superado los 7 incluso. Sí. Las perspectivas son buenas. Muy buenas. Todavía seguimos soñando, como en el 99. Sí. Yo creo que ahora Econatur está viviendo un momento muy dulce, ¿no? Por lo que no solamente hemos materializado el objetivo, hemos sido empresa pionera, hemos demostrado una capacidad de visión fuera de lugar. No hay empresa en el sector que haya tenido la visión que hayamos tenido en Econatur. Hemos generado las formas del sector. Todas las empresas que hay en el sector básicamente se parecen en imagen y semejanza a lo que nosotros hemos ido definiendo desde los años finales de los 90. Y ahora, en los últimos años, como decía, hemos luchado contra un hándicap que no hemos podido superar hasta hace poco tiempo, que era la necesidad de las nuevas instalaciones y sobre todo no solamente la capacidad industrial, sino también la capacidad innovadora para seguir generando ese conocimiento y esas formas en nuestro sector. Econatur ha sido pionera, ha sido visionaria, tiene ahora los medios, por ese motivo estamos en un momento muy dulce que nos va a permitir, desarrollarnos a nivel internacional y a nivel nacional de manera muy importante en los próximos años, ¿no? Ese es el reto que tenemos definido y trabajando con muchísima ilusión y con mucha motivación por las circunstancias, como digo, en las que nos encontramos actualmente. La verdad, muchísimas gracias, porque es que nos encanta dar buenas noticias del campo, nos encanta, y muchísimas gracias por ilustrarnos, Juan. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y encantado de estar aquí. Seguimos en contacto, nos seguimos viendo.
Bueno, pues ya han oído a don Juan Nieto y nos toca despedir el programa, no sin antes darle algunas noticias recientes del mundo del campo. La Junta pide revisar los acuerdos con países de fuera de la UE para productos agrícolas. Es que está cambiando mucho el panorama, mucho más después de aquella buena noticia de la semana pasada de que se quitaban los aranceles con Estados Unidos. Hay un próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, de la Unión Europea, en la que el ministro Luis Planas, que por cierto estuvo de visita para varios actos oficiales aquí en Córdoba la semana pasada, y tras unas duras negociaciones en Portugal, que ostenta ahora mismo la presidencia, sobre la política agraria común, la PAC, a punto de cerrar, bueno, hay un Consejo de Ministros clave en que los principales escollos para esta PAC son los ecoesquemas o incentivos por acciones de sostenibilidad, ya que da más o menos frecos de carácter técnico, pero muy importante. El sector del ajo espera buenos precios tras una óptima campaña, un 15% más de la anterior, y además de lo dicho, de muy buena calidad. Miguel del Pino, que estuvo aquí recientemente, ya nos llamaba la atención sobre el riesgo de la lluvia en Córdoba en esta temporada. Bien, a Córdoba no le ha afectado, incluso, bueno, aunque no esté bien decirlo, ¿no?, más de muchos, en fin, nos ha beneficiado que en otras zonas de España ese agua haya dejado el mercado incluso mucho más abierto, más a tiro de los ajeros cordobeses. Y bueno, como noticia triste, el pedrisco ha afectado al cereal y algunas zonas muy determinadas donde se han perdido el 100% del trigo y el girasol, muy determinadas, eso sí, no se puede sacar todavía una conclusión general. Bueno, todo esto son noticias recientes, hay mucho más que le queremos seguir nosotros hablando, hay mucho más sobre el campo que queremos seguir profundizando en ello, pero será en otro programa de Agricultura 7. Muchas gracias. Andalucía es una comunidad en constante crecimiento. Y de su mano avanza Caja Rural del Sur, una cooperativa de crédito que a través de sus servicios financieros contribuye cada día a crear una economía más fuerte y dinámica en sectores como la agricultura, tecnología, industria o turismo. Orgullosos de nuestra tierra y comprometidos con Andalucía, nuestros valores originales son la cercanía, honestidad y transparencia. Asimismo, estamos muy comprometidos con el mundo de la cultura a través de nuestra fundación. Así es Caja Rural del Sur, una entidad moderna adaptada a los nuevos tiempos y con una mirada abierta a su entorno y al futuro. Caja Rural del Sur. Seguimos creciendo gracias a la confianza de nuestros clientes. ¿Difícil? Lo difícil es pasar de los 30 y tener que seguir escuchando frases como «la habitación no se va a recoger sola» o «¿qué te crees, que esto es un hotel?». En la vida hay cosas difíciles, pero encontrar la casa de tus sueños ya no es una de ellas. Porque con la hipoteca Te lo mereces de Caja Rural del Sur te lo ponemos muy fácil. Acércate a nuestras oficinas y te informaremos de todo lo que necesitas.